Hola, ¿qué tal a todos? Bienvenidos a Roqueando. Me disculpo un poco por haber estado un tanto inactivo durante estos días, pero diversas ocupaciones pues han consumido casi la totalidad de mi tiempo. Pero para que no queden con nada, quisiera en este momento retomar un poquito la actividad del canal hablando de esta obra maravillosa, que es el segundo disco de la banda norteamericana Agalog titulado The Mantle. The Mantle es un disco publicado el 13 de agosto del 2002 a través del sello DM Records, un disco que consta de 9 canciones y tiene una totalidad de 68 minutos de duración, un disco bastante largo. Bueno, es el segundo disco, como les digo, de Agalog. Su primer disco, Pale Folklore, fue un disco que podríamos inscribir dentro del atmospheric black metal con elementos de folk que siempre van a caracterizar a Agalog. A mí me parece que lo que hicieron en su primer disco, muy todavía orientado al black metal, es recoger la estela de lo que en su momento, por ejemplo, hizo Ulver en su disco Bergtat, o por ejemplo lo que llegó a ser incluso un poco Bathory desde Hammerheart sobre todo. Y aunque es un excelente disco, un disco sumamente cargado emocionalmente, con toda la atmósfera y con todos los elementos más tradicionales del black metal, me parece que la identidad de Agalog y lo que iba a constituirlos como una banda no solamente espectacular en su propio derecho, sino además muy fundacional o muy definitiva para más de un género, lo lograron hacer fue con The Mantle, su segundo álbum de estudio. The Mantle es un disco espectacular, es un disco increíble. Aquí relegan un poco más los elementos del atmospheric black metal, es un disco un tanto menos black metalero, un tanto menos agresivo, lo ponen como secundario y es un disco que enaltece más los elementos del folk que ellos siempre van a tener o siempre han tenido hasta que se desintegraron, que duele decir que ya no existe Agalog, al menos hasta donde yo tengo entendido, y los elementos más atmosféricos propios del post-metal, porque esta fue una de las bandas definitivas para ayudar a forjar lo que entendemos hoy en día como post-metal. The Mantle es un disco bellísimo, es un disco en el que se construye atmósfera a partir de motivos que se desarrollan con diversos arreglos sutiles que le agregan profundidad y textura a cada una de las piezas. La idea de este disco es crear mucha atmósfera, desarrollar la música de manera muy paciente, sin apuros, en donde cada capa de sonido y cada línea instrumental aparece y se apila solo cuando es necesario y cuando puede contribuir a hacer de la experiencia de escuchar el disco algo relajante, pero que al mismo tiempo es exploratorio y muy profundo en texturas, en emociones reflexivas, existenciales y evocativas. La idea de The Mantle es ir desarrollando los sonidos, cada uno de ellos sobre la base de la construcción de intensidad y del mantenimiento de la cadencia de cada una de las piezas, casi siempre con una base rítmica que se mantiene constante a lo largo de cada uno de los minutos de cada una de las canciones. Se crean crescendos, las canciones a veces se suspenden y en general crean esa sensación de viaje, en donde uno más o menos sabe dónde inicia, pero nunca se tiene idea de dónde puede terminar. En ese sentido, en este disco importa más el trayecto, el viaje, el desarrollo, el paseo que te dan que el punto de inicio o el punto de finalización. Y yo creo que el ejemplo definitivo, la expresión máxima en el tracklist dentro de este disco que resume la totalidad, digamos, del aura del álbum y que es una de las mejores canciones que he escuchado en mi vida, es sin duda la canción In the Shadow of Our Pale Companion, que viene precedido de un intro, digamos, hay una primera canción introductoria que da paso al inicio de In the Shadow of Our Pale Companion y que, digamos, en sí misma termina siendo una canción fenomenal, bellísima en todos los aspectos. El crecimiento paulatino en intensidad que tiene esta pieza es verdaderamente espectacular. La forma en la que, como un edificio que inicia por sus cimientos o un árbol que inicia por sus raíces, la canción se construye inteligentemente desde sus bases y de manera muy sutil, creando unas bases sólidas para su desarrollo, en donde cada sonido y cada elemento que se va agregando está justificado por la forma en general en la que se va articulando la canción. Es brillante. Y es que es una característica general de este disco que cada eslabón de la cadena contribuye a fortalecer la totalidad de ella y cada eslabón se justifica en ese propósito. Y en esta canción particularmente es hermoso ver cómo, digamos, ver cómo entra de manera fluida cada línea de bajo,
cada efecto sonoro, cada rasgueo sutil en la guitarra acústica, cada melodía en la guitarra eléctrica, porque ambas guitarras generalmente se presentan al unísono, la acústica y la eléctrica, pero jamás suenan discordantes, disonantes o descontextualizadas del aura general de la pieza, a pesar de tener, digamos, sonidos tan diferentes una de otra. Por supuesto que las voces también, o la voz presentada de varias maneras, contribuyen a crear esta odisea de canción, y en general cuando aparecen en todo el disco, tanto las voces limpias como las susurrantes e incluso las harsh, son componentes que le agregan una expresividad triste, sufriente y melancólica al disco, contribuido por las temáticas que van tratando, tan profundas, tan intensas emocionalmente, o con tantas implicaciones existenciales, como por ejemplo en esta canción, In the Shadow of Our Pale Companion, donde el protagonista de la pieza está reflexionando en torno a la idea de la existencia de Dios, pero no desde un punto de vista ontológico, es decir, no desde un punto de vista de si Dios existe o no, sino que lo primero que piensa son las implicaciones éticas y existenciales que tiene la existencia o la no existencia de Dios, porque parece que de Dios no existir no hay ningún objetivo trascendente a la vida humana. La vida sencillamente no tiene propósito más allá de los caprichos de cada persona. Sin embargo, nuestro protagonista resuelve este conflicto, su no creencia en el Dios trascendente al mundo, hablando de un Dios inmanente. Para nuestro protagonista en esta canción, Dios es la naturaleza, es una postura panteísta en la medida en la que cree que Dios es la manifestación de lo que denominamos naturaleza, de todos los elementos naturales. Así, la vida sigue teniendo sentido en la medida en la que se enmarca dentro de este entorno natural dotado de divinidad. Pero incluso cuando no hay letras, cuando no hay voces, el disco no escatima en presentar esos mismos sentimientos desgarradores. Por ejemplo, canciones como Odal, que es un interludio, Deloche, que también es un interludio prácticamente basado simplemente en guitarra acústica y cello. Y ni qué decir de la canción The Hawthorne Passage, que es otro viaje astral. Las texturas y pasajes de esta canción son verdaderamente de otro mundo, ni qué decir de los diálogos que tiene al final. Pero retornando a esta canción icónica que para mí es In the Shadow of Our Pale Companion, los segmentos, creo yo, por los que transita esta pieza son brillantes. Incluso el solo es increíblemente expresivo y le agrega atmósfera a los demás elementos a pesar de lo corto que es. Es un solo bellísimo, es de los solos más hermosamente construidos que he escuchado en mi vida. No les miento cuando les digo que yo escucho esta canción y escucho fragmentos como estos y se me desliza una lágrima. En este disco hay mucho juego con la distorsión y el sonido limpio de las guitarras, sobre todo por el empleo casi siempre al mismo tiempo de rasgueos en la guitarra acústica y líneas melódicas sutiles en la guitarra eléctrica. A menudo se entremezclan y crean un contraste notorio, sí, pero que sirve al propósito de crear esa sensación de perdición y olvido que impregna el álbum, y jamás suenan, como les decía hace un momento, disonantes o discordantes por eso mismo, porque lo que lo articula a todos ellos, a todos los elementos del disco, es ese carácter atmosférico. En general, el lenguaje de las guitarras es seductivo, es casi místico. Los sonidos ambientales incluso son muy efectivos también para lograr este propósito. Por supuesto que una banda que, digamos que nace de las entrañas del black metal, aquí no lo abandonan del todo. Y así, por ejemplo, tenemos una canción como I Am the Wooden Doors, en el que se ponen más black metaleros, recuerdan más esas raíces, porque es una canción con más distorsión, con trémolo picking, con doble bombo muy acelerado y una mayor prominencia de las voces harsh. Sin embargo, las líneas melódicas que emplean, el uso ocasional de voces limpias y el toque en guitarra acústica hace que esta canción no sea simplemente una canción de black metal tradicional ni de atmospheric black metal tradicional, sino que mantiene ese espíritu atmosférico muy a la post metal, simplemente prestando algunos elementos del atmospheric black metal para cumplir con su propósito. Y al mismo tiempo, esta es una canción que temáticamente se aleja un poco de los tópicos que a menudo se asocian de manera tradicional a una canción de black metal, incluso una canción de atmospheric black metal en sentido más tradicional, insisto. Y es que en esta pieza nuestro protagonista un poco articula una serie de reflexiones en torno al papel depredador del hombre en la naturaleza,
a la destrucción de aquello que, como vimos en la primera canción, tiene un aspecto divino y al final de cuentas hacemos parte de él. Es por eso que en este tema nuestro protagonista se recluye en medio de la naturaleza, donde puede encontrar paz consigo mismo, pero al mismo tiempo de alguna manera está cumpliendo con su propósito como ser humano, y es ser uno con la naturaleza. Una canción como You Were But a Ghost in My Arms va más o menos por este camino sonoramente de la canción In the Wooden Doors, pero tiene un tanto más de movimientos, un tanto más de pasajes que la hacen un poco más dinámica. No porque la anterior no sea buena, sino que cada una sirve al propósito de crear la atmósfera general del disco, sino que esta es un poco más movida y dinámica. Toma elementos de I Am in the Wooden Doors, pero los combina con elementos de otras canciones. Por último, el cierre de este disco tampoco podría ser mejor. A Desolation Song, que es la última pieza de este maravilloso álbum, es una pieza desesperanzada, desgarradora. Al mismo tiempo además tiene como una aura de esperanza que le da un toque distintivo muy especial. Y en ese sentido, un gran cierre. Por último, me gustaría remarcar la importancia histórica de este disco, porque a pesar de que desde los 90 se estaba formando un género muy asociado al post-metal como el atmospheric sludge metal, el post-metal como tal no había tenido un gran desarrollo para este punto de la historia. Los discos clásicos de bandas como Isis o como Cult of Luna vinieron incluso un poquito después que la publicación de The Mantle. En ese sentido, es un disco no solamente maravillosamente construido, bellísimamente producido, expresado, sino que al mismo tiempo es un disco que ayudó a formar esto que conocemos como el post-metal, complementado con esos elementos folkies y de black metal que caracterizan a Agalloch. Agalloch fue una banda con una corta vida, pero en esa corta vida nos entregaron pocos discos, pero de una calidad incuestionable. Y The Mantle es una de sus obras cumbres y es la razón por la cual me parecía pertinente y tenía yo tanto interés en hablar de Agalloch. Escuchen The Mantle si no lo han escuchado, porque de verdad es una experiencia inolvidable. Un disco fantástico, una obra maestra, un disco bellísimo por donde se lo mire. Gracias por ver el video, denle like si les gustó, comenten, suscríbanse, activen la campanita, sigan el canal en redes sociales, están en la descripción. Nos vemos la próxima, hasta luego.